Buenas noches a todos y todas. Una vez más, un lunes de Derecho Administrativo, un video más. Esta noche con invitados de lujo. Me permito saludarlos a doña Silvia Patiño y a don Luis Diego Brenes. Bienvenidos a los dos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esta noche vamos a continuar el ciclo de charlas. De hecho, lo vamos a finalizar. Sé que con broche de oro. Hemos estado hablando de fuentes del derecho administrativo, ya hablamos de la Constitución política, tratados internacionales, la ley como fuente, y hemos tenido 2 semanas dedicadas al tema de los reglamentos. Hoy va a ser la segunda charla. Vamos a iniciar con doña Silvia Patiño. Ya ella nos introducirá en el tema que trae preparado, y en un segundo término escucharemos la presentación de don Luis Diego. Vamos a utilizar la dinámica que habitualmente usamos en este tipo de charlas, es decir, las personas que deseen hacer algún comentario, alguna pregunta o hacer alguna referencia, les solicitamos que por favor nos lo escriban en la caja de diálogo de los diferentes medios que tenemos a su disposición. Y me voy a permitir ahora sí presentar formalmente a doña Silvia, porque aquí lo importante es escuchar a doña Silvia y a don Luis Diego, que además debo romper un poco el protocolo, y es que en los 3 años que tenemos en el canal, y ya se los había adelantado a ellos que posiblemente lo iba a hacer, es la primera vez que tengo el gusto de presentar a 2 amigos que además son compañeros de generación, es decir, nos conocimos a mediados de los 90 cuando los 3 ingresamos en la carrera de Derecho ya hace bastante tiempo, lo cual pues evidentemente me emociona el verlos, y ya van a ver ustedes cómo ambos han crecido profesionalmente. Respecto de doña Silvia, voy a permitirme hacer su presentación formal. Doña Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia aquí de Costa Rica, es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Garantías Constitucionales por la Universidad Castilla de la Mancha en España, fue letrada de la Sala Constitucional del año 2002 al año 2008, y desde esa fecha hasta el momento, doña Silvia es procuradora del área de Derecho Público de la Procuraduría General de la República. Doña Silvia, le dejamos a usted, a la audiencia, para que por favor nos cuente sobre su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge, y un saludo cordial a todas y todos. Voy a presentar acá. Vamos a ver. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, ahora sí está maximizada además. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor compartir mesa hoy con mi querido compañero Diego y mi querido compañero Jorge. Les mando un saludo cordial también a quienes nos acompañan. Yo hoy vengo a hablarles de los reglamentos ejecutivos y los reglamentos autónomos. Sin embargo, quisiera empezar con ustedes con un dato estadístico. En la actualidad, en el Sistema Nacional de Legislación vigente existen 6.322 normas reglamentarias almacenadas en la base de datos. Y si contamos las reformas a esos reglamentos, tenemos un total de 8.263 normas reglamentarias. Esto es un número que impresiona, pero además deja en evidencia que las normas reglamentarias tienen una importancia especial en nuestro sistema de fuentes del derecho y por lo tanto debemos prestarles especial atención. Es por eso que hoy les voy a hablar de 3 temas importantes. En primer lugar, ¿qué es un reglamento y cuáles son sus límites? En segundo lugar, ¿cuáles tipos de reglamentos hay? Y en tercer lugar, ¿de dónde deriva esa potestad reglamentaria? Cuando hablamos de la pirámide de fuentes del derecho, siempre damos preponderancia a las normas superiores, a la Constitución,
a los tratados internacionales, a la ley, pero nos olvidamos de la importancia de los reglamentos, que aunque se trata de normas jurídicas que están en un rango inferior desde el punto de vista jerárquico normativo, lo cierto es que constituyen el mecanismo de ejecución más efectivo de las normas superiores. Perdón. Esta potestad reglamentaria ha sido otorgada a la administración por disposición del artículo 140 constitucional y a su vez encuentra sustento legal en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Comprende la posibilidad de la administración de dictar actos administrativos con carácter general que constituyen una norma jurídica con eficacia de rango inferior a la ley. La particularidad del reglamento es que se trata de una norma secundaria y complementaria a la ley. Esto quiere decir, en primer lugar, que no puede producir efectos distintos a los que la ley permite. En segundo lugar, que no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos. Y en tercer lugar, tampoco puede suplir la ley ni regular un contenido no contemplado en la norma que reglamenta. Y tenemos que tener además en cuenta que existen diferentes tipos de normas reglamentarias. Si nos vamos a una clasificación tradicional de los reglamentos, debemos partir de que existen dos tipos de reglamentos. En primer lugar, los reglamentos ejecutivos y en segundo lugar, los reglamentos autónomos, los cuales pueden ser de organización y de servicio, como veremos más adelante. El asunto, sin embargo, es muchísimo más complejo, porque tanto a nivel legal como constitucional se ha aceptado la existencia de reglamentaciones especiales que no necesariamente encuadran en esta clasificación tradicional de las que le vengo a hablar hoy. Temas que han sido abordados en las diferentes charlas en estos días y que me obligan a mí a detenerme en esta clasificación tradicional de los reglamentos en reglamentos ejecutivos y reglamentos autónomos. Y por eso hoy vengo a hablarles de las particularidades de cada uno de ellos. Cuando hablamos de reglamentos ejecutivos, son aquellos que se emiten en ejercicio de una competencia constitucional establecida en el artículo 140, inciso 3 de la Constitución. Es una competencia que se ejerce de manera exclusiva por el Poder Ejecutivo, entendido por Poder Ejecutivo el presidente y el respectivo ministro de Gobierno. Estos reglamentos ejecutivos tienen la función de aclarar, de complementar y ejecutar las leyes dentro de los parámetros y límites que ésta fija. Este tipo de reglamentación, además, fija las relaciones entre los administrados y la administración pública para ejecutar la ley que enmarca la competencia. Por eso se dice que este tipo de reglamentos ejecutivos tiene efectos externos. Y muchas veces la ley deja su aplicación en blanco para que pueda ser complementado por la norma reglamentaria. Esta competencia no se trata de un deber en sí mismo, puesto que dependerá del contenido de la propia ley, y el Poder Ejecutivo se verá obligado a desarrollar el mandato que el legislador le ha dado y según sea la necesidad de facilitar el ejercicio de su potestad de administrar. Ahora bien, en esta materia también tenemos que tener en consideración que algunas instituciones públicas distintas al Poder Ejecutivo han pretendido emitir reglamentaciones para desarrollar el contenido de una ley. De igual forma, han habido casos donde es el legislador, a través de la norma legal, que autoriza a instituciones distintas al Poder Ejecutivo
para ejercer esa potestad reglamentaria ejecutiva. Muchas de estas reglamentaciones han sido anuladas por violentar esa potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para emitir los reglamentos ejecutivos, que como les dije es una potestad constitucional. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando la Sala Constitucional anuló lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que confería a la Contraloría General de la República la competencia para reglamentar esa ley. La Sala no solo anuló esa norma legal, sino que además anuló la reglamentación que había emitido la Contraloría General de la República en ejercicio de esa competencia que le había asignado irregularmente el legislador. La Sala reconoció en esa oportunidad que la potestad reglamentaria ejecutiva corresponde únicamente al Poder Ejecutivo y por lo tanto la Contraloría no podía desarrollar lo dispuesto en la ley. A pesar de esto que les estoy diciendo, también debemos considerar que se han permitido la emisión de algunos reglamentos que yo llamaría especiales, derivados de ciertas leyes que no pueden ser considerados reglamentos ejecutivos porque no los emite el Poder Ejecutivo, pero que por su especialidad técnica pueden ser dictados por ciertos órganos o entes públicos cuando la ley directamente los autoriza. Y para citarles algunos ejemplos, quisiera mencionarles, por ejemplo, la legislación que se encuentra en la Ley General de Salud y en la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, que facultan a este ministerio a emitir normas técnicas en materia de salud que resultan vinculantes para toda persona natural o jurídica domiciliada en el país. Otro ejemplo de esta reglamentación especial es la potestad derivada de lo dispuesto del artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 169 constitucional, a partir de los cuales se ha aceptado la competencia de las municipalidades para emitir reglamentos en materia urbanística y de planificación urbana. Y sobre este tema, la Procuraduría ha señalado que la competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene directamente de la ley, puesto que cubre una competencia que constitucionalmente ha sido asignada a las municipalidades y que además entonces tiene fundamento constitucional porque se refiere a la materia de lo local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación en otro órgano o ente distinto a las municipalidades cuando se trate del ejercicio o el desarrollo de normas urbanísticas que van a ser aplicadas en la jurisdicción cantonal. Y por lo tanto el Poder Ejecutivo incluso no podría ejercer esta competencia. La Ley de Planificación Urbana, además, autoriza al INVU a dictar normas de desarrollo urbano en el tanto los gobiernos locales no hayan emitido la normativa específica relativa a la planificación urbana dentro de los límites de su competencia territorial. O sea que esta reglamentación del INVU es de uso supletorio ante la ausencia de disposiciones establecidas en los planes reguladores. Se trata entonces de una potestad reglamentaria especial, pero subordinada, que no puede ser equiparada propiamente a las categorías de reglamento ejecutivo y reglamento autónomo, que veremos más adelante. Y si tratamos de ubicar estos reglamentos en una clasificación usual o tradicional de las normas reglamentarias, pues en realidad habría una gran dificultad para hacerlo porque los reglamentos de urbanismo no tienen la capacidad de precisar, de complementar o de integrar una disposición legal, sino que más bien tratan de normar el proceso de planificación urbana y la utilización del suelo en el cantón. Por tanto, formalmente no podrían ser considerados reglamentos ejecutivos.
Otra materia que resulta de interés y que podríamos citar como ejemplos de estos reglamentos que he denominado especiales son los que emite el CONACYF por disposición de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. El legislador le otorgó al CONACYF la competencia para aprobar las normas atinentes a la autorización, la regulación, la supervisión y la fiscalización que se ha reconocido en manos de la SUGEF, la SUGEVAL, la SUPEN y la SUGESE. También, si nos vamos a la ley de la ARECEP, se ha establecido a favor de la autoridad reguladora la posibilidad de emitir regulaciones técnicas con relación a los servicios públicos que le corresponde regular. Entonces, para complicar más el panorama, debo decirles que además de esa normativa reglamentaria que pueden emitir ciertos órganos y entes públicos en razón de la especialidad de la materia que ejercen, también existe reglamentación técnica que debe emitir el Poder Ejecutivo en ejercicio de su competencia constitucional. Estos otros reglamentos, que son reglamentos técnicos que emite el Poder Ejecutivo, son normalmente emitidos en materia como salud y vida humana, en salud animal y sanidad vegetal. También podrían ser temas de seguridad nacional, de protección del medio ambiente y de derechos del consumidor, entre otras materias. Algunos de estos reglamentos también se refieren a prescripciones en materia de terminología, de símbolos, de embalaje, de marcado o de etiquetado de ciertos productos o bienes. Y tienen la característica especial de que estos reglamentos técnicos del Poder Ejecutivo deben ser presentados ante el órgano de reglamentación técnica, que es una dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y además, cuando se trata de reglamentos técnicos en materia comercial, deben ser notificados a la Organización Mundial del Comercio. Entonces vean que a pesar de este procedimiento específico, la emisión de reglamentos técnicos por el Poder Ejecutivo sí queda comprendida dentro de la potestad reglamentaria que constitucionalmente se le ha asignado al Poder Ejecutivo, a diferencia de los otros reglamentos que por especialidad se han encomendado a otros órganos o entes de la administración pública, diferentes al Poder Ejecutivo. Dejando establecido entonces que el Poder Ejecutivo es el que tiene la competencia exclusiva para dictar reglamentos ejecutivos, también debemos decir que existen otros entes que en razón del fenómeno constitucional de descentralización administrativa poseen una potestad normativa con relación a la organización y a las relaciones de servicio. Y es por eso que debemos señalar que los reglamentos autónomos son estos emitidos por ciertos entes públicos que por delegación de funciones se les concede también la potestad de emitir reglamentos a efectos de regular su organización y su funcionamiento. Eso sí, no se puede a través de estos reglamentos autónomos regular potestades de imperio. ¿Y qué entendemos por potestades de imperio? Bueno, es el poder que tiene la administración para crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el consentimiento de éste. Como no regulan potestades de imperio, entonces estos reglamentos tienen la característica de que no necesitan una ley previa para ser dictados y por ello se les denomina autónomos o independientes. En estos casos, no se trata de normas que desarrollan una ley, ni tampoco involucran derechos u obligaciones de terceros, sino que se refieren a la organización y a la estructura de los diversos entes públicos para cumplir con el fin público que les ha sido asignado. Entonces, esta potestad reglamentaria es concedida a la administración
en aras de permitirle cumplir con sus labores de forma adecuada y eficiente, así como brindarle la posibilidad de autoorganizarse para alcanzar los fines que le son impuestos por las leyes. Ya mencionamos entonces que estos reglamentos autónomos pueden clasificarse en reglamentos de organización y de servicio, por lo que vamos a empezar a analizar cuáles son los reglamentos de organización, que son los que se refieren a la organización interna de las oficinas administrativas y a la distribución de competencias entre los diversos órganos que conforman el ente. Y específicamente se ocupan de la creación de órganos internos y de nuevo no regulan potestades de imperio. Como su nombre lo indica, vienen a ser aquellos que organizan a un ente público con el objeto de que preste de manera eficiente el servicio público que le ha sido encomendado. Y son autónomos porque no necesitan una ley formal que habilite al ente para regularse u organizarse. Estos reglamentos, por ejemplo, regulan las relaciones entre los órganos internos entre sí, también las relaciones de los empleados o de los funcionarios. Se establece también cuál va a ser la organización a lo interno de ese ente público y también establecen métodos de trabajo o la distribución de competencias internas. Generalmente, los actos jurídicos y materiales que derivan de estos reglamentos, al tener eficacia interna, no afectan a terceros, y esa es una característica muy importante. Por regla, entonces, el destinatario va a ser un órgano interno que no tiene relación directa con los administrados o con los usuarios de los servicios públicos, puesto que en ese caso existiría reserva legal. Si pasamos a ver los reglamentos de servicio, estos ya no se refieren a la relación interna del ente, sino más bien a la relación que se da entre el ente público y los usuarios de un determinado servicio público. Un ejemplo de un reglamento de servicios sería los que emite la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, para brindar los servicios de salud. Y estos reglamentos se refieren básicamente a dos aspectos. En primer lugar, al servicio público prestado por la administración pública respectiva, y en este caso es competencia del jerarca regular la organización en la prestación del servicio público a su cargo, aún sin necesidad de ley previa. En segundo lugar, estos reglamentos también se refieren a la relación de servicio o a la relación estatutaria que existe entre la administración pública y los funcionarios o servidores de esa organización. Y estos reglamentos pueden referirse a diversos temas como por ejemplo permisos, vacaciones, licencias, becas, capacitación, entre otros temas. Un ejemplo también de reglamentos de servicio podrían ser los que emiten los colegios profesionales para regular y fiscalizar el ejercicio de la profesión con respecto a sus agremiados, así también como para la aplicación del régimen sancionatorio interno, como lo sería un código de ética, por ejemplo. Entonces, como ven, aunque tradicionalmente los reglamentos han sido calificados en nuestro país bajo dos categorías tradicionales, los reglamentos ejecutivos y los reglamentos autónomos, lo cierto es que nuestra realidad jurídica es mucho más compleja que esa. Existe reglamentación ejecutiva, existe reglamentación especial, existen reglamentos técnicos, también reglamentos que se emiten por órganos distintos al Poder Ejecutivo en ejercicio de una competencia constitucional, y también reglamentación que se emite en cumplimiento de instrumentos internacionales. Esto nos lleva a la obligación de analizar cada caso concreto
y los alcances de cada una de estas normas cuando debemos analizar la legalidad y la constitucionalidad de las normas reglamentarias. Por eso es que los reglamentos constituyen una fuente importantísima de derecho que no podemos dejar de lado, aunque se trate de normas de inferior jerarquía normativa. De mi parte, esa sería mi exposición, una exposición rápida sobre un tema del cual podríamos abarcar la noche entera, pero que he tratado de resumir de la forma en que lo hice. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Para las personas que nos están escribiendo, les reitero, vamos a dejar las preguntas para el final. Quiero agradecer pues a las personas que nos están reportando su sintonía o su acompañamiento desde diversas partes de Costa Rica y desde fuera. Quiero saludar a doña Elaine, que nos escribe desde Ecuador, y a doña Cintia, que nos había escrito, pero ya no veo el comentario. No sé si es que entre los comentarios la perdí, así que no tengo el apellido. Para las personas que están preguntando, le transmitiremos a doña Silvia, después de la exposición de don Diego, algunas de las preguntas que se han hecho. Ahora, de seguido, me voy a permitir presentar formalmente los atestados de don Luis Diego Brenes, a quien tengo el gusto también de conocer, al igual que a doña Silvia, desde hace pues muchos años. Al igual que con Silvia, he podido ver su crecimiento, su desarrollo profesional e irme enterando cómo ha ido desarrollándose profesionalmente. En cuanto a los atestados, voy a hacer un resumen, al igual que lo hice con doña Silvia, porque ambos tienen un extenso currículum. Don Luis Diego Brenes Villalobos es abogado y politólogo. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca de España. Tiene un magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia de acá de Costa Rica. Es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones y es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Don Luis Diego, muchas gracias por acompañarnos, y le cedo el micrófono y la atención de las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Muchas gracias a querida Silvia también. Un honor, un placer compartir. Como lo mencionaba Jorge al inicio, recordar ya algunos años, no digamos tantos, pero muy buenos momentos, y pues un placer poder compartir en este espacio. En realidad la presentación de Silvia, que le agradezco miles, en su puntualidad, en su precisión, me facilita mucho lo que es mi presentación. Y me voy a permitir una muy breve introducción para llegar a los reglamentos del Tribunal Supremo de Elecciones, y a partir de allí voy a retomar en mucho lo que ya Silvia mencionó en esta naturaleza jurídica de los reglamentos en este país, que tiene sus particularidades. Muy brevemente, a modo de introducción, hablamos del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense, y en tanto entiendo algunos de los participantes que nos acompañan, incluso no son necesariamente costarricenses, en nuestra Constitución Política, en el artículo 9, se establece la clásica triada de Montesquieu, con 3 poderes de la República: el legislativo y el judicial, pero también se suma una suerte de cuarto poder al Tribunal Supremo de Elecciones. Digo una suerte porque la redacción del artículo 9 constitucional lo que nos señala es que un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango y la independencia de los otros poderes de la República, lleva adelante todo el ejercicio, la organización, la dirección de la materia referida al sufragio. Como resultado de una guerra civil en 1948 en este país, lo electoral se quiso independizar, separar de los otros poderes de la República, y nos lleva a, podemos discutirlo, pero a lo que personalmente entiendo, en efecto, es un poder más. Si uno habla de división de poderes, son muchos los académicos que
refieren más que a poderes a funciones y hablan entonces de una función legislativa que naturalmente se expresa en leyes, una función judicial usualmente expresada en sentencias. Está la ejecutiva, que se manifiesta principalmente en reglamentos ejecutivos, como lo señalaba ya Silvia, y una cuarta función, que en nuestro caso sería la electoral, que viene a manifestarse de diferentes maneras. Y acá, en la independencia de esa función electoral, en su especialidad de autonomía, defendida no solamente por ese numeral 9 constitucional, sino el 99, el 95 de la Constitución Política, que precisan cómo incluso en este país la interpretación de la ley, cuando lo es en materia electoral, la interpretación auténtica le queda al propio Tribunal Supremo de Elecciones, nos lleva también entonces al ámbito de los reglamentos, a propósito de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones regula, organiza, dirige todo el fenómeno electoral. Hay una especialidad, si quisiésemos apostar por esa reglamentación especial que se refería a modo de ejemplo, que desde la Constitución uno puede entender para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también desde la ley, el artículo 12, en su inciso primero, ya advierte en el Código Electoral esa especialidad en que le queda al organismo electoral el organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, y que para este fin pueda hacerlo mediante el dictado de acuerdos, resoluciones, pero también reglamentos de conformidad con. De manera que entonces los reglamentos del Tribunal Supremo de Elecciones a propósito del ejercicio de la materia electoral, y también vamos a ver de materia registral civil, le viene dada por constitución política, pero también entendido desde una ley que ratifica la posibilidad de esos reglamentos, de la creación de esas normas reglamentarias para el fin que le compete. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, siguiendo la línea de la reglamentación especial que nos señalaba Silvia, no son ejecutivos claramente, no es el Poder Ejecutivo el que se está manifestando acá, le rige ese criterio de especialidad y está esa delegación hecha por el legislador. Ahora bien, en ese ejercicio, incluso, les decía, en un espíritu del constituyente del 49, da la impresión de que el reglamento, por lo menos para la aplicación en general, que de un proceso electoral tiene que llevarse adelante, queda particularmente protegido, no tanto por la delegación que se hace desde la ley, sino me parece a mí por la misma especialización en la propia constitución política, queda blindado incluso de que pueda ser revisados por otros, entendiéndose que la última instancia en materia electoral decisoria es el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto que digo, lo digo a propósito de generar algo de debate, porque uno podría plantearse si en la especialidad que a la materia electoral este país le ha dado el Tribunal Supremo de Elecciones, podría, por ejemplo, la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de normas reglamentarias emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones para el ejercicio del sufragio en concreto. Porque cuando hablamos de reglamentación de aplicación general en lo electoral, por ejemplo, estamos refiriendo lo que es la actividad de los partidos políticos en sitios públicos, los diferentes actores en un proceso electoral, auxiliares electorales, los miembros de mesa, los delegados electorales, cada uno de estos por separado tiene su propia reglamentación. Cómo ejercer el sufragio en los centros penitenciarios tiene una reglamentación al efecto, con fundamento, reitero, en normas constitucionales en su origen, pero también con mandatos legales que llevan al tribunal al ejercicio de ese sufragio en centros penitenciarios, por poner el ejemplo, o en el voto en el extranjero, por señalar otro, que también tiene un reglamento específico para ello. Lo que quiero decir es que si en la lógica constitucional de blindar al organismo electoral para que no tenga una intervención de los otros
poderes de la República en lo que son sus decisiones, si también esto debería entenderse así para con los reglamentos. Y lo planteo a modo de reflexión, porque si hablamos de 30 años de la Sala Constitucional, para resumirlo, desde su creación en el 89, encontramos que en la primera década la Sala Constitucional prácticamente marcó la cancha al Tribunal Supremo de Elecciones para hacerle ver que podía ir más allá de lo que estaba haciendo y de que estaba blindado constitucionalmente para las decisiones que tomase en materia electoral. Y fue una época de aprendizaje, diría, para ambos, donde aparecen incluso recursos como el amparo electoral en lo jurisdiccional, pero también reglamentación como esta de los centros penitenciarios, donde el Tribunal Supremo de Elecciones se atreve a asumir con plena potestad esas valga la redundancia, potestades que siempre ha tenido. La segunda década, del 2000, digamos al 2010, representó, me parece, un avance importante de mucha creatividad y de un organismo electoral que prácticamente asumió de lleno su rol de cuasi legislador, como le conocen algunos, en algunos casos hasta de colegislador, diría yo, donde se expande en lo jurisdiccional con ese amparo electoral y también con una creación reglamentaria importantísima. Silvia nos hablaba ahora de estadísticas, de números. Si ustedes ingresan a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones se van a encontrar en lo que son reglamentos de aplicación general en lo electoral, un total de 32 normas reglamentarias emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay 44 que son internas, ya voy a hablar de ello, y hay otro tanto, unas 11 que refieren a materia más de, en la clasificación de servicio, para ubicar allí lo registral civil. Pero volviendo a lo electoral propiamente, esa década, esa segunda década es de una creación importante normativa vía reglamentaria para el Tribunal Supremo de Elecciones, que lo lleva al 2010, porque a partir del 2010, me parece que hasta la fecha, no obstante, sí hemos encontrado una sala constitucional que ha sido bastante más sigilosa en sí revisar la jurisprudencia electoral. En el pasado, lo cierto es que declinaban y entendía que no existía una competencia de parte de la Sala Constitucional para entrar a revisar decisiones puntuales del organismo electoral. Esto se ratificó para la jurisprudencia y cambios de criterio al interno de la Sala han llevado a, 2016 en adelante, declarar la inconstitucionalidad de jurisprudencia emanada por el organismo electoral. Que nos lleva a la gran pregunta de quién es entonces, quién tiene la última palabra en materia electoral en este país, si es el Tribunal Supremo de Elecciones o la Sala Constitucional. Y hemos tenido pocas experiencias donde lo que se ha cuestionado es materia reglamentaria. Hay un caso que creo que sentará un precedente importante. Desde hace ya aproximadamente 5 años, 2018, se objetó la constitucionalidad de una sección especializada creada a lo interno del Tribunal Supremo de Elecciones para conocer en primera instancia de las cancelaciones de credenciales a funcionarios de elección popular y también de los institutos que se conocen como beligerancia política o participación política prohibida. Esa sección especializada fue fue el resultado de una creación reglamentaria del Tribunal Supremo de Elecciones y está siendo impugnada, les decía, desde hace como 5 años ante la propia Sala Constitucional, y creo que tendremos acá la oportunidad de ver los alcances de cómo la Sala Constitucional define, redefine o viene a aupar la potestad reglamentaria y los alcances de esa potestad reglamentaria en cuanto a un control de constitucionalidad o no de las normas reglamentarias que emite el organismo electoral. Pero les decía, en esencia, y más allá de un poco poner picante a la discusión, en el repaso muy puntual de reglamentos en materia electoral,
los de aplicación general electorales son clarísimos respecto del ejercicio del sufragio, refieren a temas que pasan a lo interno de los partidos políticos, en la inscripción de candidaturas, en la postulación que se hace, en el registro ante el organismo electoral, a aquellas plazas públicas que en el pasado se realizaban tal vez con más número, pongámoslo así, al financiamiento de los partidos políticos, una competencia muy especializada en el organismo electoral que se lleva incluso a nivel reglamentario, a la fiscalización de los procesos selectivos, que no quedan solamente en los selectivos, sino también trascienden a los consultivos, a la materia de iniciativa popular y la materia referendaria, que el Tribunal Supremo de Elecciones la ha entendido como materia electoral, pues encontrarán ustedes reglamentos específicos para cada uno de estos grandes temas que les estoy casi que lanzando de un listado que supera los 30 y que, reitero, son muy específicos en torno a la materia electoral. De hecho, para cada elección, el Tribunal Supremo de Elecciones emite un reglamento específico para lo que es el ejercicio del sufragio en una elección concreta. 4 meses antes, 6 meses antes de una elección, justamente se tiene que por ley que emitir la reglamentación de cómo se lleva adelante el sufragio en un determinado proceso electoral. 3 de agosto, a propósito de las elecciones, el 4 de febrero próximo, tendremos la reglamentación del ejercicio del sufragio para las elecciones municipales de ese 4 de febrero del 2024. Y llega a una especificidad tal que es normal no encontrarla en la ley, donde es en reglamentación, es en el ejercicio de esta potestad reglamentaria, donde el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, se pronuncia de los minutos que tenemos, de los segundos, si se quiere, que tenemos para votar, de cómo es que se configura una junta receptora de votos, cuáles miembros están allí, las potestades de los fiscales, de los miembros de mesa, qué se va a utilizar para votar, si un crayón o si un medio diferente al tradicional crayón naranja que utilizamos por lo menos en este país. Pongo esto como ejemplo de la especificidad de esas reglamentaciones y que en el marco de esa competencia constitucional de organización, de dirección y de vigilancia de todo lo que tiene que ver, de todo lo que está relacionado sufragio, pues constitucionalmente se siente y se estima como blindada. Otros reglamentos que podrían entrar más en la tipificación de autónomos, aunque algunos también claramente lo son de servicio, en la misma página web del Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí tampoco tengo que profundizar, porque ya la explicación de Silvia en mucho ayuda a propósito de la naturaleza de estos reglamentos, refieren desde organización interna y sus oficinas, la dirección ejecutiva, la auditoría interna, sus reglamentos de concurso público, de reclutamiento, de selección, cómo, por ejemplo, se llevan adelante en el Tribunal Supremo de Elecciones recomendaciones o acciones de mejoras que emita la auditoría interna, temas que sí tienen una trascendencia donde no es tanto una dirección, una oficina interna, para ponerlo en términos muy llanos, sino más bien el complemento de otras leyes. El acoso laboral, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Elecciones tiene su reglamento. El acoso u hostigamiento sexual tiene otro reglamento por aparte. Hay temas tan puntuales como la carrera profesional o la caja chica o la dedicación exclusiva. Prácticamente cada dirección al interno, no voy a hacer acá un repaso del organigrama del Tribunal Supremo de Elecciones, pero cada una de esas direcciones tiene su propia reglamentación.
hasta el estacionamiento, el Tribunal Supremo de Elecciones y el uso de las áreas de estacionamiento tiene su propia reglamentación. En algunos casos, esta se queda muy en lo interno, en lo organizacional, en otros sí, que trasciende respecto de un servicio donde hay terceros, que es el caso que les adelantaba de aquellos reglamentos propiamente registrales civiles. El Tribunal Supremo de Elecciones, también por mandato constitucional desde 1949, integra para sí lo que es el registro civil, y en el manejo, en la conducción, en la dirección de este registro civil, que es una dirección más del Tribunal Supremo de Elecciones, también y está con la potestad para reglamentación propia en cuanto, les lanzo de nuevo ejemplos, las características de la cédula de identidad, un reglamento para las fotografías, para la cédula de identidad, con temas sensibles y de respeto, por ejemplo, actualizado en años recientes a propósito de el género autopercibido en las personas, el reglamento del registro del Estado Civil, el reglamento también, por ejemplo, de la obtención de documentos de identidad para ciudadanos naturalizados de nacionalidad extranjera, nacidos en la República, o con hijos de costarricenses nacidos en el extranjero, por citar algunos ejemplos. Traigo todo esto a colación a propósito de que en la exposición de Silvia, y cuando se señalaban algunos ejemplos, entra allí el Tribunal Supremo de Elecciones como un ejemplo más de esa reglamentación que se separa claramente de la del Poder Ejecutivo. No son entonces reglamentos, repito, ejecutivos propiamente dichos. Rige, lo entiendo así, en la mayoría de ellos, ese criterio de especialidad. En lo electoral, claramente esa especialidad, que también está acompañada por la delegación hecha por el legislador. Los otros, los autónomos de servicios, el propio reglamento autónomo de servicios que existe a lo interno del tribunal, pues sí, que se enmarcan más en esa potestad de autorregulación administrativa, y que tiene que respetar, como ya muy bien, y aquí no quiero reiterar, como ya se dijo, no vienen a regular propiamente potestades imperios, sino organización y funcionamiento interno. Adicionalmente, por lo menos en el caso de la materia registral civil, con los terceros que están por allí, por supuesto, y en cuanto a usuarios de los servicios, sí que los civiles se separan un poco más de lo electoral, de esa generalidad. Es otra especialidad, la civil registral, claramente, que también por allí podrían servirles para su clasificación, pero que las entiendo como propias, o por lo menos como una reglamentación propia de servicios. El Tribunal Supremo de Elecciones nuestro en esa competencia, por eso quise iniciar con la Constitución Política, queda blindado con lo que refiere a la generalidad de los otros poderes de la República en ejercicio del sufragio, en el llevar adelante una elección de manera limpia, transparente, pura en cuanto al sufragio en libertad, que es el objetivo medular por el que apuesta el organismo electoral nuestro, un objetivo que no ha cambiado ni tiene por qué cambiar, y en cómo llevarlo adelante. La ley, por supuesto, viene a ser la primera guía. La interpretación auténtica de esa ley, que queda en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, entendería, para ponerlo de otra forma, se evidencia en el Tribunal Supremo de Elecciones de dos maneras: en sus sentencias, claramente, en sus resoluciones, pero también en su reglamentación para cómo llevar adelante una elección. Prefiero dejarlo de este tamaño, respetando el tiempo, y también uniéndome de esta manera a las preguntas que a bien tengan formularnos. La idea pues ha sido ser muy breves, muy concisos, con el agradecimiento por la escucha, por la paciencia en estas horas,
y pues muy contento de hacerlo al lado de mis queridos Silvia y Jorge. Muchas gracias, Diego, por su exposición. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Por un tema de deferencia con los expositores, yo sé que las personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales podrán ver los comentarios y las preguntas. No vamos a poder hacer todas las preguntas a los panelistas. Vamos a tratar de filtrarlas y pues hacerlas de manera concreta. Si les parece, voy a ir alternando las preguntas. Voy a preguntarle primero, a transmitirle primero algunas preguntas a doña Silvia y después a don Luis Diego. Doña Silvia, doña Joana se identifica como estudiante de la Universidad Interamericana y nos dice que si pueden existir reglamentos ejecutivos a cargo de órganos desconcentrados. Me parece que ya usted tocó el tema cuando habló del CONACYT, pero justamente en ese momento ella envía la pregunta porque no le queda claro. Le rogaría, no sé si puede hacer alguna precisión sobre ese tema. Sí, tal vez aclarar la terminología. No sería un reglamento ejecutivo, ¿verdad? Porque los reglamentos ejecutivos únicamente los puede emitir el Poder Ejecutivo en ejercicio de la competencia constitucional que le da el 140, inciso 3. Estos otros reglamentos, que dentro de los que les comenté, los que puede emitir CONACYT, son reglamentaciones que por la materia han sido encomendados por el legislador para que sean desarrollados por órganos específicos, en este caso el CONACYT, porque así lo dispone la ley reguladora del mercado de valores. Pero en realidad no es una competencia ligada a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, sino es una atribución independiente que obviamente en la práctica debe revisarse con sumo cuidado, porque estas reglamentaciones especiales o técnicas no pueden invadir el campo de competencia del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la ley. Entonces son reglamentaciones que se han permitido, que se han avalado en manos de otros entes públicos, pero que igual no pueden meterse en el campo de competencia del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, doña Silvia. De hecho, la pregunta que le sigue a usted tiene que ver con un tema de jerarquía y relación entre normas. Sin embargo, según lo acordado, voy a leer una pregunta que le hacen a Diego. Y es lo siguiente, me permito leerla literal. Los reglamentos del Tribunal Supremo de Elecciones se impugnan ante el Tribunal Supremo de Elecciones o ante el Poder Judicial. Ya don Luis Diego nos habló algo respecto de la situación de un reglamento en sala constitucional, pero no sé si podría ahondarnos, y esto se lo digo yo, si existe alguna impugnación reglamentaria ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones o eventualmente ante la jurisdicción contencioso administrativa le digo, con toda la libertad de criterio que tenga en esta materia, Luis Diego, al margen de donde trabaje yo y todo lo demás. No, yo creo que aquí el repaso histórico es lo interesante. La función electoral se crea con una especialidad, una autonomía clave en un momento de una coyuntura política que así lo exigió y que así procuró la no intervención de los otros poderes de la República en el propio organismo electoral. Con respecto al Poder Judicial y principalmente con respecto a la Sala Constitucional, esto ha quedado muy claro y muy evidenciado respecto a lo que son las resoluciones, donde se ha respetado, les decía en un principio, esa especialidad y esa interpretación auténtica, que me parece que tal vez acá es lo clave. La interpretación auténtica está en manos de quien crea la ley.
normalmente la interpretación auténtica, la regla es que sea el legislador el que hace la interpretación auténtica de una ley. En el caso costarricense, 121, inciso primero, y 102, inciso 3 de la Constitución Política, deja esa interpretación auténtica al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, quien interpreta la materia electoral en este país es el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se lleva adelante ese ejercicio interpretativo? Por una decisión judicial, en una sentencia, o incluso en un reglamento. Les pongo un ejemplo, y más que contestar, creo que parte de la labor docente está en dejar más preguntas, y enhorabuena, y si aquí surgen temas de investigación, que así sea. Los votos nulos y los votos en blanco. En otros países cuentan como votos válidamente emitidos y suman para los porcentajes de participación, en algunos se le suman al candidato más votado, hay diferentes opciones, en otros tienen una casilla aparte que les contabiliza. En nuestro país no cuentan como votos válidamente emitidos. Esto lo es por una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, por allá del 2001, una resolución que se entiende como hermenéutica interpretativa, que hace una lectura de qué es un voto válidamente emitido y cómo legalmente no tenemos esa casilla en blanco para votar en este país. Pues bien, esa decisión judicial se ha traducido en reglamentaciones, les hablaba, por ejemplo, la propia del ejercicio del sufragio para un proceso electoral, donde allí expresamente no se hace otra cosa que ratificar aquel criterio jurisprudencial. Entonces, claro, no es que quiero confundir resoluciones con normativa, pero en muchas ocasiones, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, donde esa interpretación auténtica le está constitucionalmente dada, uno puede entender que en el origen como tal, sea una sentencia o sea un reglamento, es el Tribunal Supremo de Elecciones manifestándose sobre un punto en concreto y determinado. Dice el artículo 103 de la Constitución Política que la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, salvo la acción por prevaricato, pues no tienen recurso alguno. Y entonces esto nos lleva al gran debate, pero bueno, entonces no pueden impugnarse las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya la Sala Constitucional ha dejado entrever que sí. Con criterios divididos, porque también hay que decirlo así, no son criterios unánimes. No hemos tenido, de lo que les decía, experiencia respecto de impugnación de normativa reglamentaria emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, y el caso de la sección especializada creo que será un parteaguas a propósito de cómo entender. Pensaría que no está ajena al control de constitucionalidad, sin embargo, con esa competencia interpretativa auténtica que tiene, que no es poca cosa, pareciera que cuando en este país se crea la Sala Constitucional en el 89, no terminamos de delimitar esas competencias, y aunque la ley de la jurisdicción constitucional dice que no caben las acciones de inconstitucionalidad contra resolución del tribunal, 74, en el 30 habla de que no procede el amparo contra resoluciones del tribunal, lo cierto es que decisiones judiciales ni tan recientes vienen propiciando ese control de constitucionalidad, y pareciera que entonces la interpretación auténtica de las normas electorales no está quedando en manos del organismo electoral, que es lo que me preocupa. Si es una resolución interpretativa, creo que claramente no estaríamos ante esa posibilidad de control de constitucionalidad. Y claro, si lo que se está trasladando en el reglamento es lo propio de una resolución interpretativa, creo que hay un blindaje particular especial en la materia electoral que lleva a una polémica interesante y que no está cerrada, sin duda. Pues a lo interno del tribunal sí que existen algunos mecanismos de revisión, y se establecen incluso algunos recursos internos, pero como los ordinarios y propios en el resto de la administración. Pero en la lógica que me parece que va dirigida a la pregunta, adquiere más relevancia si se plantea desde si puede la Sala Constitucional revisar o no esa reglamentación cuando esté blindada con una resolución hermenéutica e interpretativa. Gracias, Diego. Aquí hay dos preguntas, se las voy a hacer al mismo tiempo porque están relacionadas. De hecho, las dos las envía don Diego, don Giancarlo Fallas, y
a doña Silvia la contextualizo. Él envía esta pregunta al momento en el que usted está exponiendo sobre el procedimiento ante el MEIC. Entonces, él pregunta cuál es el ministerio que hace los reglamentos. Entonces, es el MEIC. Don Giancarlo le pregunta a Luis Diego más adelante en su exposición si los reglamentos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral deben pasar por el procedimiento del MEIC. Tal vez, doña Silvia, si empezamos primero con usted, con esta duda, si todos los reglamentos ejecutivos los hace el MEIC. Él no habla de reglamentos ejecutivos, pero en ese momento estaba usted exponiendo sobre ese tema. No, tal vez no me expliqué claramente. Los reglamentos ejecutivos los emite el presidente con el ministro del ramo respectivo, ¿verdad? Dependiendo de la materia. Por ejemplo, si es materia de comercio exterior, será el ministro de Comercio Exterior junto con el presidente. Si es materia de salud, será el ministro de Salud junto con el presidente, ¿verdad? Es el ministro del ramo respectivo. Cuando yo hablé del órgano de reglamentación técnica, que es un órgano del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, me refería a los reglamentos técnicos que emite el Poder Ejecutivo, que como yo les decía, son reglamentos en materia muy específica, en salud, en ambiente, en temas de etiquetado de productos, en materia de derechos del consumidor. Hay un reglamento que regula los reglamentos técnicos, valga la redundancia, que establece cuáles son los reglamentos técnicos que deben ir a consulta al órgano de reglamentación técnica. Y les decía además que cuando se trata de reglamentos técnicos en materia comercial, incluso se deben notificar a la Organización Mundial del Comercio. Entonces son reglamentos muy específicos a los que me refería, porque la competencia de emitir reglamentos ejecutivos, en general, los ordinarios, ¿verdad? Corresponde al ministro del ramo, dependiendo de la materia, y al presidente de la República. Algunos reglamentos que tocan materias de manera transversal, entonces son suscritos por varios ministros, ¿verdad? Junto con el presidente de la República. Hay algunos decretos ejecutivos que son firmados por el ministro de Agricultura, con el ministro de Salud, otros con el ministro de Salud junto con el ministro de Comex. Entonces, en realidad depende de la materia, así será el ministro que suscriba el decreto ejecutivo respectivo. Don Luis Diego, no sé si tiene algo que agregar sobre el tema. Vamos a aclarar para también verificar que estemos en sintonía. Por ejemplo, el Código Electoral en el artículo 3 habla de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral. Y yo me brinqué esta parte un poco en la misma línea de lo que ya señalaba Silvia. Pero en el caso electoral, concretamente, pues está la Constitución Política del lugar, los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, esto lo dice la ley, el Código Electoral. Las leyes electorales, y en cuarto lugar están los reglamentos, las directrices y las circulares emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones. El propio Tribunal Supremo de Elecciones es el que emite esta reglamentación. Les decía que el artículo 12, en su inciso A propósito de las atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones, le da la de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, y para ese fin puede dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones de conformidad con la ley. Una competencia que claramente está en el Tribunal Supremo de Elecciones, que en el marco de esa especificidad y autonomía de la función electoral que viene desde su historia, su origen, está en su ADN y que constitucionalmente se resguarda, es un acto que nace en el tribunal conforme a los criterios que al interno del Tribunal Supremo de Elecciones se establezcan. Y es una reglamentación que estará suscrita por sus magistrados en cuanto a lo que esté promoviendo un reglamento electoral propiamente dicho. De manera que no estamos en absoluto ni mezclándolos con los reglamentos ejecutivos, ni existe ninguna tarea que de manera
colaborativa o en consulta en absoluto tenga que hacerse. Es una reglamentación propia y exclusiva del organismo electoral. Pues, evidentemente a lo interno pueden existir desde consultas, análisis, revisiones, se tomarán en cuenta criterios técnicos de las diferentes direcciones a lo interno siempre del organismo electoral, pero se queda dentro de ese organismo. Gracias, don Luis Diego. Siguen llegando preguntas. Yo les agradezco mucho a las personas que nos están escribiendo. Vamos a hacer una última pregunta a las personas invitadas. Ellos tienen otros compromisos familiares, entonces les agradecemos mucho el que compartan los conocimientos con nosotros y yo sé que las personas que nos están acompañando quisieran aprovecharlos a más no poder. Sin embargo, ruego la comprensión del caso. Doña Silvia me acaba de compartir el reglamento para elaborar reglamentos técnicos nacionales, que es el decreto ejecutivo 36.224 MAKE. Yo lo voy a poner para los efectos de la gente que nos está acompañando en vivo en el chat, en la caja de diálogo de Facebook. Digo la referencia para las personas que vayan a acceder a este video en YouTube o en cualquiera de las otras plataformas. La última pregunta que les voy a leer la envía don Mario Ramírez Granados, también ex compañero de la universidad. Nos dice buenas noches, saludos para ambos, excelentes intervenciones de ambos panelistas. Para los dos. Y aquí les hago la aclaración, es una pregunta de un tema de mucha actualidad, así que ustedes pues valorarán si es posible que la contesten. Vuelvo a leer. Para ambos panelistas, ¿cómo quedarían a su criterio el caso de las categorías funcionariales a lo interno de los poderes, como la Asamblea, la Corte o el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Tienen validez el criterio de desarrollar normativas especiales en caso de puestos similares? ¿Da para tanto la potestad reglamentaria? Esta es la pregunta que nos envía don Mario. Me permito leerlas de nuevo. Para ambos panelistas, ¿cómo quedarían a su criterio el caso de las categorías funcionariales a lo interno de poderes como la Asamblea Legislativa, la Corte o el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Tiene validez el criterio de desarrollar normativas especiales en casos de puestos similares? ¿Da para tanto la potestad reglamentaria? Me parece, esto es una valoración personal, que don Mario nos está hablando de la Ley de Empleo Público. Sí, bueno, yo con respecto a la Ley de Empleo Público preferiría no referirme porque son temas que están en consulta actualmente en la Procuraduría, muchos de ellos relacionados con la reglamentación de la ley. Y me disculpo con Mario, pero por razones obvias no puedo referirme a ese tema en específico. Sí. Diego. El saludo por igual para el querido Mario, que siempre está haciendo preguntas acuciosas y poniendo el dedo en la llaga, y que no ha perdido esa buena costumbre. En realidad, creo que al igual que Silvia, estamos en un momento donde todas las instituciones pues estamos de una u otra forma revisando lo que es la puesta en práctica de la ley como tal. Creo que ya ha sido de conocimiento público por muchos como diferentes instituciones, por lo menos hablo en lo que se conoce el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, han entendido una especialidad también de sus funciones a propósito de si les abarca o no, que en realidad se ha entendido que le cubre al 100% de su funcionariado la definición, digamos, de las categorías como tales. Eso es lo que ha trascendido y yo prefiero quedarme, digamos, también hasta ese punto. Pero creo que ya algo adelanta en la línea de lo que podrías estar sospechando y valorando. Son varios los que se han unido a este criterio.
por allí al Tribunal Supremo de Elecciones en prensa le fueron particularmente duros en su pronunciamiento cuando lo había dicho la Asamblea Legislativa, lo había dicho también de previo el Poder Judicial, lo digo como un análisis más político si se quiere. A mí me llamó particularmente la atención, pero bueno, es parte de la tarea en la que tenemos que sentarnos en reglamentaciones también internas, ¿verdad? A ponerlas al día, y que todavía incluso el organismo electoral no las ha emitido. No sé si me va a corresponder, soy suplente, en algunos momentos tengo que integrar, lo seré como propietario para las elecciones municipales, y por allí la prudencia respecto de decir todo esto para no contestar. Muchas gracias. Perfectamente comprensible, sí, pues todos recordamos las preguntas acuciosas de Mario en la universidad, y plenamente comprensible la posición de ambos. De hecho, justamente en razón de esa posición que cada uno de ustedes dos ocupa en sus respectivas instituciones, es que los invitamos a que nos acompañaran esta noche. De parte de los administradores del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, les queremos agradecer a ambos su disposición en horas familiares. Así que muchas gracias. Esto es hacer país, así que gracias a ambos por acompañarnos. No sé si quieren despedirse o algunas palabras finales antes de que terminemos la transmisión. Yo nada más quería dar las gracias por la invitación, Jorge, que se nos hace, y además por este rato de poder compartir entre amigos. Para mí siempre es un placer poder participar de estos foros. Muchas gracias a todos por la atención y la paciencia. Igualmente me sumo a esas palabras, lindo verles, lindo compartir, que haya sido de utilidad, y felicitarles también por estas iniciativas que llevan la academia, la sacan de las aulas universitarias y hacen que el foro pues se amplíe y que sea de provecho para más. Muchas gracias a ambos. Dos precisiones finales ya, tipo anuncio. Para las personas que hicieron preguntas sobre temas de reglamentos municipales, quiero hacer el recordatorio de que esta es la segunda parte de un grupo de charlas dedicadas al tema de reglamentos, y que la semana anterior las charlas versaron sobre reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos municipales y planes reguladores. Para quienes tengan interés, que nos acompañaron esta semana y que no estuvieron con nosotros la semana anterior, pueden acceder al video tanto en nuestra plataforma de Facebook como en LinkedIn y en YouTube, en nuestro canal de siempre. Y lo último es que la próxima semana pues no vamos a tener sesión. Posiblemente estaremos publicando el anuncio que iniciamos de hoy en 15 o de hoy en 22 días. Tenemos una muy sustanciosa cantidad de charlas en materia de compras públicas. De hecho, contamos con una enorme colaboración institucional ya formalmente de parte de la Contraloría General de la República, quien está aportando una cantidad pues bastante generosa de personas expositoras, pero todavía no quiero adelantarme. Los invitamos. Lo que quería era hacer el adelanto de cuál va a ser el tema. Vamos a volver con compras públicas de cara al nuevo régimen que tiene unos meses de estar en vigencia. Estaremos haciendo la publicación, y a todos y todas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.